Vean que estoy aquí. Buenas tardes. Vamos a comenzar la conferencia de hoy, miércoles 6 de mayo, que trata de Stromberg, análisis inmunoensayo de sulfato de estrona y su aplicación en la endocrinología de la reproducción. Tenemos a dos ponentes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. La primera es Sara Cáceres Ramos, que es una destacada docente e investigadora. Además, tengo que decir que es profesora, ayudante, doctora en el Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Veterinaria de la universidad que he comentado. Es doctora por la Universidad Complutense en 2016. Su tesis doctoral se centró en la caracterización in vitro e in vivo del cáncer inflamatorio mamario canino, realizando comparaciones con el cáncer de mama inflamatorio humano. Me parece que es una reseña muy importante, que estamos diciendo siempre que la investigación que se hace en veterinaria no tiene nivel. Pues aquí podemos decir que sí lo tiene. Además, su investigación se dedica a la endocrinología, reproducción y oncología animal. En la fisiología y oncología esta es comparada especialmente en el tema mamario de la especie canina y como modelo de lo que es en el cáncer en la mujer. Además, la producción científica ha publicado en numerosas revistas internacionales de alto impacto, acumulando cientos de citas en plataformas como ResearchGate y otras. Además, recientemente, el año pasado, no hace un año, entró como académica correspondiente en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, que además tienen un reconocido prestigio dentro de nuestra profesión. También voy a presentar, ya aprovecho, al compañero Juan Carlos Sillera del Portal. Su padre era el catedrático de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, junto con otros catedráticos también. Pero su padre lo tuve yo de profesor. Era un hombre de una capacidad de trabajo que yo creo que su hijo por lo menos le ha igualado. No diría que la ha superado porque no es cuestión de trofeos. Es catedrático de Fisiología, desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Puedo decir que hemos compartido incluso alguna oposición, en que había 3 currículums destacables, ¿no? Y esos 3 currículums los despreciaron y el tribunal eligió otros 3. ¿De acuerdo? Por eso cuando a mí me dicen, las cosas no son tan fáciles, pero bueno, ahí está, al final las cosas están ahí y se ponen. Es vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España desde junio. Antes había sido académico correspondiente y académico de números, muchísimos años. La gestión investigadora, además como es el maestro de Sara, está en endocrinología, reproducción y oncología animal. Está especializado en un magíster en ciencias del animal de laboratorio obtenido en Estados Unidos, concretamente en Davis. Le invitan constantemente a participar allí en cursos, máster que se hacen. Y también tiene una relación muy grande con la Universidad de Houston y de Dallas. Los centros oncológicos de esas ciudades les sonará algo. Puedo decir que el profesor Higuera del Portal está dentro de los 5 investigadores que están llevando a cabo temas en el cáncer de la mujer, concretamente de cáncer de mama, y que ha aprovechado esa situación para hacer una oncología comparada, que nos parece
fundamental. En la última tesis que fui invitado y que se trataba este tema, el médico que actuó, que ya no me acuerdo de su nombre, perdón, Cristóbal Reino. dijo que había 2.900 cáncer de mama en la mujer al año, nuevos, y de las cuales 500 tenían muy mal pronóstico. Es decir, me parece que es un tema altamente importante. A mí me hubiera gustado que hubieras hablado de esto aquí, pero creo que la reproducción aquí tiene un componente muy importante. No voy a decir que es la provincia más importante, digamos que estamos dentro de las provincias más importantes en ganado vacuno y que la reproducción es una parte esencial del día a día de los veterinarios aquí presentes. El profesor Hillera ha hecho un diagnóstico hormonal y de nuevas tecnologías. Ha trabajado con diversas muestras, ejemplo de heces, por supuesto de sangre, pero de heces, de saliva, de otras muestras, para detectar compuestos como la progesterona, la testosterona, los estrógenos, mediante análisis que no son invasivos, con lo cual nos permite que el animal no tenga un maltrato. Ha actuado también en temas muy importantes de estrés, incluso poniendo en marcha una serie de técnicas para evaluar a veces el estrés que se produce en los animales, pero no solamente el estrés que puede haber en una explotación, sino en animales de deporte, también. También en reproducción de pequeños animales y tiene numerosas publicaciones internacionales. Ya digo que es un hombre considerado al otro lado del Atlántico. Por supuesto, ha tenido invitaciones en México, Argentina, Chile, no le voy a contar. Cuando ya entras en esa rueda, pues se sobrepone que sí. Y también ha hecho investigaciones en animales silvestres. El profesor Hillera lleva, no sé si me voy a equivocar, si digo 45 años. Sí, 44. Casi, Bruno. en la universidad. Y la verdad es que es un referente y ojalá que los nuevos investigadores, las veterinarias investigadoras, pues un poco sigan un poco la pauta de estas personas que hemos traído hoy aquí. Yo no les quiero distraer más, pero sí quería presentar porque creo que son personas de relevancia y que a todos ustedes, por supuesto, les agradezco su presencia, porque sin su presencia no habría ponentes. De acuerdo, es una cosa evidente, pero a veces también cuando nos dicen que hay que hacer conferencias, pues ponemos todos los medios y a las mejores personas para traerlas aquí. Entonces, os doy la palabra, os ponéis ahí, tú si quieres también aquí, Juan Carlos, y yo me voy también abajo. Vale, pues me quedo aquí. Para que tengas sitio. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento al presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo por la invitación a esta ponencia. El proyecto que presentamos, StrongVet, nace de una necesidad de la medicina veterinaria actual, la optimización de los diagnósticos reproductivos a través del análisis endocrinos que sean simultáneamente precisos, rápidos y económicamente viables. Bien, en la endocrinología de la reproducción, la búsqueda de biomarcadores que reflejen fielmente el estado fisiológico de un animal es constante. Por ello, en los sistemas de producción se está introduciendo desde hace algunos años la utilización de técnicas de diagnóstico hormonal como instrumento imprescindible para lograr la mejora en la función reproductora. En este escenario, el sulfato de estrona emerge como una molécula esencial. A diferencia de otros esteroides, el sulfato de estrona es lo que denominamos una hormona multifuncional.
Su determinación nos proporciona información precisa. Sí, Vale. Información precisa de la función reproductiva en distintas especies de interés veterinario y en ambos sexos. Mientras que en las hembras es un indicador de viabilidad fetal y del curso de gestación, en los machos también se consolida como una herramienta para el diagnóstico de criptorquidia. Desde el punto de vista fisiológico, su valor reside en su origen. En el feto, la producción de los estrógenos a partir de los andrógenos tiene lugar tanto en las gónadas fetales como en la unidad fetoplacentaria. La síntesis del sulfato de estrona comienza en las gónadas fetales produciendo estrona y finaliza en la unidad fetoplacentaria, que es donde se encuentra la enzima sulfotransferasa, encargada de convertir la estrona en sulfato de estrona, añadiendo sulfato en el carbono 3. Esto significa que la detección de sulfato de estrona no es simplemente una señal de preñez, sino que es un indicador directo de la viabilidad fetal. Ya no solo es indicador reproductivo en hembras gestantes, en especies como el caballo, los machos sintetizan sulfato de estrona en las células de Leydig, y esto convierte a esta hormona en un marcador definitivo para el diagnóstico de criptorquidia, permitiéndonos diferenciar a un animal castrado de un animal con tejido testicular retenido. Su naturaleza como estrógeno conjugado le confiere una alta solubilidad, permitiendo su excreción en múltiples matrices biológicas, desde suero y heces hasta orina y leche. De esta manera, para la determinación del sulfato de estrona podemos implementar métodos no invasivos de muestreo que minimicen el estrés del animal y simplifiquen el manejo clínico en situaciones de campo. En este contexto surge la saliva como una de las matrices de excelencia para la medición de distintos marcadores, de forma no invasiva. En el caso de la determinación de las hormonas esteroides, la ventaja que proporciona la saliva es que estas hormonas no se encuentran unidas a proteínas como ocurre en la sangre, sino que viajan libres en esta matriz biológica, por lo que no sería necesaria la realización de extracción previa de las muestras. Además, la recolecta de muestras es sencilla y económica sin necesidad de condiciones especiales para su almacenaje. Es por ello por lo que la saliva está surgiendo como una gran alternativa al análisis de sangre. Los avances tecnológicos permiten ser muy optimistas en cuanto a la utilización de la saliva, tanto como método diagnóstico como para evaluar la evolución de determinadas circunstancias o patologías. Así, los objetivos de este trabajo abarcan, en primer lugar, la puesta a punto y validación de una técnica de citoinmunoanálisis rápida, fiable, repetible y de bajo coste económico para la determinación del sulfato de estrona. Determinar si esta técnica puede ser implementada en situaciones de campo sin necesidad de utilizar material de laboratorio complejo. Y además se hará un barrido de los diagnósticos reproductivos que sería posible realizar utilizando esta técnica en distintas especies de interés veterinario. En cuanto a la metodología, Stromberg se basa en la metodología estándar de un enzima inmunoensayo de rutina para la determinación de esteroides. Hemos introducido dos variaciones. Primero, se ha optimizado el procedimiento para que pueda ser realizado en muestras de saliva, además de una reducción drástica de los tiempos de incubación. Y luego, en segundo lugar, hemos puesto a punto un formato cualitativo y sencillo. Para el desarrollo de este enzima inmunoensayo, el primer paso crítico es la obtención de los componentes del sistema, que han sido desarrollados en la sección departamental de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, utilizamos un anticuerpo policlonal de alta especificidad frente al sulfato de estrona, obtenido en un proceso de inmunización rutinario. Como conjugado, empleamos la peroxidasa de rabón picante unida covalentemente a la hormona. Tanto los anticuerpos como los conjugados desarrollados fueron caracterizados para asegurar la máxima afinidad de la técnica. El desarrollo de la técnica es sencillo. El proceso comienza añadiendo una solución de anticuerpo a unas placas de 96 pecillos, se incuban durante 16 horas, transcurrido este tiempo se lava el exceso de anticuerpo, se añaden las muestras, los estándares, el conjugado y
Transcurrido un periodo de competición que se llama, se lava otra vez la muestra, se añade un sustrato y por último se comienza a realizar una reacción colorimétrica que se frena añadiendo una solución de frenado. Una vez frenada la reacción colorimétrica, se leen las absorbancias en un lector estándar de IA. Vale. Entramos ahora en el bloque de resultados. Nos centramos específicamente en la validación de la técnica evaluando su precisión y versatilidad y en el desarrollo del formato cualitativo midiendo su capacidad para clasificar las muestras en positivas o negativas. Para que un ensayo enzimático sea considerado una herramienta diagnóstica real, debe superar unos criterios de calidad estrictos. En nuestro desarrollo hemos alcanzado una gran optimización analítica. Fijamos la concentración del anticuerpo en 1,4000 y la del conjugado en 1,40.000. Y las placas, además, nos permiten utilizar un formato de tiras. De esta forma, lo que conseguimos es poder analizar pocas muestras en pocas placas. Además, hemos diseñado el kit pensando en la versatilidad de la clínica. El uso de las placas de tiras nos va a permitir procesar volúmenes reducidos de muestras a tan solo de 25 microlitros. Con estos parámetros, la variabilidad entre nuestros resultados no ha superado el 10%, lo que posiciona a StrongBet como una técnica fiable y de precisión. En cuanto a los tiempos, esta técnica se ha conseguido realizar en 30 minutos para 20 muestras, lo cual es una diferencia considerable frente a las 3 horas que suele tardar en condiciones de laboratorio. Incluso en casos puntuales hemos procesado 2 muestras en tan solo 10 minutos. De la misma forma, para facilitar su uso en condiciones de campo, hemos validado la utilización de cuentagotas en vez de pipetas de precisión, simplificando su manejo. Pero el avance más significativo en la transformación de la técnica es producir de una técnica cuantitativa un modelo cualitativo de interpretación visual inmediata. Gracias a la sensibilidad del kit, no solo diagnosticamos gestación y viabilidad fetal, sino que podemos determinar el sexo del feto mediante una respuesta cromática. El sistema está diseñado para que las muestras correspondientes a un feto macho vienen hacia el color azul, mientras que aquellas que indiquen que es una hembra tengan un tono más rosado. Bien. Todos estos resultados en el desarrollo del kit no habrían sido posibles si no contamos de base con una técnica robusta y precisa que nos permita fiarnos de los resultados obtenidos. Por ello, el método ha sido validado estrictamente mediante 4 parámetros esenciales. En primer lugar, la especificidad, para asegurar que el anticuerpo discrimina correctamente sulfato de estrona frente a otras moléculas de estructura química similar. Segundo, la sensibilidad, que nos marca el límite de detección real de la técnica. En tercer lugar, la precisión y la exactitud, que son parámetros imprescindibles para garantizar que los resultados sean fiables cuando trabajamos en situaciones de campo. Y por último, la versatilidad, que determina la capacidad de la técnica para funcionar con éxito en distintas especies animales y en distintas matrices biológicas. Estos controles de calidad son los que garantizan que StrongBet sea una técnica tan fiable como otros ensayos como el radioinmunensayo. Entrando en detalle en la validación experimental, evaluamos la especificidad en ambos formatos. En el caso del ensayo cualitativo, realizamos un total de 100 ensayos. 98 de ellos confirmaron correctamente los negativos, mientras que solo registramos 2 falsos negativos, demostrando que el formato cualitativo es altamente específico. Por su parte, en la técnica cuantitativa, la especificidad se determinó mediante lo que denominamos pruebas de reacción cruzada. Los resultados muestran que el anticuerpo utilizado es altamente específico, pudiendo discriminar entre moléculas semejantes al sulfato de estrona como puede ser el estradiol. También evaluamos la sensibilidad calculando el límite de detecciones de la técnica, es decir, la cantidad mínima distinguible de cero que somos capaces de medir con esta técnica. En nuestro caso, el valor se sitúa en torno a 3 picogramos mililitro, una gran sensibilidad
que nos permite detectar la gestación mucho antes que otras técnicas convencionales. En cuanto a la precisión, evaluamos la repetibilidad mediante los coeficientes intra e interensayo. Los resultados muestran que, independientemente de la especie o de si las concentraciones utilizadas eran altas o bajas, estos coeficientes se mantuvieron siempre por debajo del 10%. Este dato confirma que la técnica es altamente repetible y consistente para su uso clínico. Por su parte, la exactitud se evalúa analizando el porcentaje de recuperación, añadiendo cantidades conocidas de hormona a muestras por problema. Los resultados mostraron porcentajes de recuperación muy próximos al 100%, en torno al 97%. Esto confirma que el método es altamente exacto y que no existen diferencias que desvíen el resultado de su valor real. Como último parámetro de validación, se midió la versatilidad mediante pruebas de paralelismo y linealidad. El objetivo era confirmar si algún componente de la muestra interfería en el ensayo y determinar si era necesaria la extracción previa de la muestra. Para ello, comparamos la curva estándar del tampón con otra diluida en saliva mediante un test de covarianza. Los resultados demostraron que las rectas eran paralelas, lo que confirma la ausencia de interferencias y valida nuestro kit para utilizarse directamente sobre la muestra sin necesidad de procesos de extracción previos. Para finalizar este bloque de resultados, no podíamos ignorar la viabilidad económica del proyecto. Un test diagnóstico solo es útil si es accesible para el clínico y el ganadero. Se ha calculado que el coste de procesar cada muestra por duplicado es tan solo 7 euros. Este precio es sumamente competitivo si lo comparamos con los costes de enviar muestras a laboratorios externos o utilizar técnicas de referencia mucho más lentas. Además, hemos validado que este coste se mantiene tanto si buscamos diagnóstico cualitativo como si necesitamos una cuantificación exacta de la hormona. La gran ventaja del formato cualitativo es su sencillez. Sin embargo, el formato cuantitativo se ha simplificado para que solo necesiten un único requisito en el laboratorio, que es un lector de IA estándar. No hace falta un equipamiento de alta especialización, lo que convierte a StrongBet en una herramienta perfectamente integrable en la rutina de cualquier centro de diagnóstico. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, como ha dicho la doctora Cáceres, también agradecer mucho y la verdad que me ha hecho mucha ilusión el venir aquí, porque he venido muchas veces a luego a la Facultad Veterinaria, a tribunales, a dar charlas y a dar cosas, pero nunca había venido al Colegio de Veterinarios, y me ha hecho mucha ilusión que el presidente me invite a impartir esta charla. Bien, una vez vista todo lo que es la parte de la validación de la técnica, que es importantísima y que nos llevó muchísimo tiempo el poder realizar esto, pues lo que quisimos ver o comprobar es cómo funcionaba para diagnósticos reproductivos. Bien, digo, creemos que era lo más importante dentro de esta técnica. Entonces, lo primero que hicimos fue validarlo en diferentes especies animales en las cuales sabíamos que el sulfato de estrona funcionaba. Porque, por ejemplo, aquí no están incluidos animales de compañía porque ni en el perro ni en el gato funciona el sulfato de estrona, ya que son animales que tienen unos ciclos totalmente diferentes a las demás especies animales, con lo cual en ello no funcionaba. Entonces dijimos, vamos a enfocarnos en los grandes animales, digamos, o animales de interés veterinario, o sobre todo de interés de campo. Entonces, para ello hemos estudiado, hemos realizado pruebas con caballos, vacas, ovejas, cabras y cerdos. Y luego después veremos que también hemos utilizado esta técnica para otras especies, incluso para la especie humana. Bien, la toma de muestras es muy sencilla, se puede hacer de dos formas, con los salivetes, que ya los venden así en laboratorios Sardes, o con cualquier hisopo para poder obtener saliva. Es recoger la saliva y lo único que hay que hacer es centrifugar. La ventaja que presenta es que no hay que manipular más la muestra, nada más que esa centrifugación. Y la mayor ventaja es que podemos recoger la muestra y mantenerla durante 3 meses a temperatura ambiente. Ni siquiera en nevera ni nada, con lo cual se puede mandar a cualquier sitio, podemos realizarlo y a los 3 meses centrifugamos y recogemos nuestra saliva y analizamos la saliva, sin hacer, como ha dicho la doctora Cáceres, extracción previa de esa muestra. Con lo cual, digamos, para lo que es el laboratorio, funciona bastante bien el poder realizar este tipo de análisis. Por supuesto, las primeras validaciones las hicimos en suelo.
Eso está muy claro. El suero en plasma daba igual, en los dos funcionaba perfectamente. Bien, lo que hemos realizado es, como vemos aquí, el protocolo de extracción de muestras eran durante el estro en cada una de las especies, era recogida diarias, dependiendo de la especie podía llegar hasta 24 días. Durante la gestación tomábamos semanalmente, luego diarias 10 días antes de lo que más o menos prevíamos que iba a ser el parto y diarias durante el parto y, digamos, 10 días después del parto para ver cómo iba funcionando, si lo podíamos medir o no medir perfectamente en todo lo que es el estado reproductivo de estos animales. Bien, en el caso de los équidos lo hemos realizado tanto en machos como en hembras, porque como ha dicho la doctora Cáceres, también el testículo del macho produce sulfato de estrona, con lo cual nos puede servir también para otro tipo de diagnósticos. Bien, en el caso de las hembras, hemos utilizado 150 yeguas de pura raza española, 125 yeguas de pura raza inglesa y 300 yeguas de pura sangre thoroughbred americanas, procedentes de la yeguada militar de Jerez de la Frontera, principalmente casi todas ellas inscritas en el registro, en los libros de registro de Kia Caballar, y las del Laboratorio de Endocrinología, donde yo fui profesor durante 17 años del Departamento de Producción de la Universidad de California. Bien, para el diagnóstico del sexo, porque luego después de esto vamos a ver todos los diagnósticos que podemos hacer, lo que hemos hecho es obtener muestras de saliva de 100 yeguas de pura raza española y de 100 yeguas de pura sangre thoroughbred para poder, si podíamos distinguir entre macho y hembra y en qué tiempo podíamos realizar ese diagnóstico. Para la realización del estudio en machos hemos utilizado menos número de animales que en el caso de las hembras, 191 caballos, y los tres provenían del mismo sitio. Lo único es que los dividimos en caballos castrados, 90 criptórquidos y 50 sementales. El problema es de que esto se nos planteó es que normalmente se utilizaba, como veremos luego los resultados, se utiliza normalmente el análisis de testosterona para saber si un animal es castrado o criptórquido. Entonces, lo que pudimos comprobar es que con la testosterona hay un montón de falsos negativos y falsos positivos, con lo cual realmente al veterinario le deja con la incertidumbre de si está bien castrado, no está bien castrado, porque ya sabemos que hay muchos caballos que al castrárseles, luego quedan como que siguen, digamos, que ven a cualquier hembra y se van detrás de ella, o sea, que lo que se le llama que tienen el efecto macho aún. Entonces, muchas veces es simplemente porque hemos dejado un poquito del epidídimo y ese poquito de epidídimo ya es capaz de producir hormonas, con lo cual vuelve otra vez a su estado normal. Entonces, el tener una técnica para poder comprobar perfectamente que está bien castrado el animal, pues por lo menos que es donde empezamos a realizarlo en Estados Unidos, se utiliza muchísimo. Realmente en el laboratorio de endocrinología hemos llegado a realizar más de 100.000 muestras al año de si los animales estaban bien castrados o no estaban bien castrados. Bien, en el caso de las vacas hemos obtenido, en el caso de la saliva, porque en la vaca también hemos comparado los resultados de esta técnica en leche, para ver si funcionaba también en leche, y funciona perfectamente. Hemos utilizado 320 vacas de raza frisona con edades comprendidas entre los 3 y 6 años, inscritas en la Asociación Nacional del Frisón Español, ANFE. Y en el caso de la leche se han utilizado un total de 100 vacas de pura raza frisona, también que eran las mismas que habíamos utilizado anteriormente. En el caso de las ovejas, hemos utilizado 286 ovejas de raza manchega de variedad blanca inscritas en la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de raza manchega, AGRAMA. En el caso de las cabras, hemos utilizado 120 cabras de la raza Saanen y 120 cabras de la raza Toggenburg, pero funciona. Luego hemos hecho otro tipo de cabras y funciona también perfectamente el test. Y en el caso de los cerdos, hemos utilizado 145 cerdas de raza ibérica por Duroc, en las que se ha seguido el mismo protocolo que en las otras especies anteriores. Bien, luego he dicho que hemos utilizado esta técnica también en otras especies, porque la hemos utilizado también en primates, en rinocerontes, en el oso panda del Zoo de Madrid y en mujeres. Y luego ya veremos los resultados que hemos obtenido también de estas especies animales. Bueno, y la de la humana, que no deja de ser también un animal, pero bueno. Bien, entonces los resultados, como podemos ver aquí en la primera figura, que es el diagnóstico de gestación en hembras, tiene una fiabilidad, como vemos, la técnica del 98,7%, realmente supera casi al análisis de ¿cómo se llama? Del HCG, en el caso de las yeguas, y lo podemos realizar a los 30 días de gestación. El problema en las yeguas, como sabemos todos, y también en vacas, son los 3 primeros meses, que puede estar gestante en el primer mes, pero en el segundo mes tener algún aborto, y sobre todo en yeguas es bastante común el tener pérdidas o resorciones fetales durante los 3 primeros meses, con lo cual lo que hacemos es un test de supervivencia fetal a los 90 días. Es decir, yo a los 90 días puedo decir que esa hembra está gestante y además que el feto está vivo. Con lo cual, digamos, es bastante importante porque además lo bueno que tiene esto es que no tengo que hacer ninguna prueba al animal, simplemente recoger una muestra de saliva.
porque normalmente esto del diagnóstico veterinario se suele hacer por ecografía, a los 90 o 120 días, que es cuando normalmente se suele hacer. Ya sabemos todos que la ecografía en yegua se hace transrectal, con lo cual esa en algún momento puede dar algún problema, sobre todo si estamos trabajando con puras razas como el pura sangre inglés, que normalmente no dejan mucho los dueños el que se les haga nada por vía rectal a estas yeguas, con lo cual esta técnica puede venirnos muy bien para poder hacer ese tipo de diagnóstico. Y además realmente no hay que comprar un ecógrafo, que es muy caro. Normalmente una ecografía se suele estar cobrando, ahora mismo no lo sé, pero vamos, hace unos pocos años era entre 50 y 80 euros, y sin embargo esto por 7 euros ya tengo el doble diagnóstico. Con lo cual realmente es mucho más económico tanto para el dueño del animal como para el veterinario. O sea, este es el coste que cuesta en el laboratorio. Luego el veterinario le puede poner 20 o 30 euros y ya está, no hay ningún problema, porque sigue siendo la mitad del precio que puede ser una ecografía. Bien, y vemos también como en hembras perfectamente podemos diagnosticar la viabilidad fetal a los 9 meses. Por supuesto, no es, digamos, porque tiene que estar desarrollada la gónada perfectamente del feto para poder diagnosticar si es macho o hembra. Pero tenemos una fiabilidad del 90%. Realmente la fiabilidad es muy alta. Normalmente en cualquier tipo de técnica a partir del 78 o 81% se podría ya considerar una buena técnica de analítica, y aquí llegamos a obtener el 90% de distinguir si es macho o hembra, con lo cual eso realmente al ganadero o al dueño del caballo le puede venir muy bien si va a vender una yegua gestante, el saber qué es lo que va dentro, porque el precio puede variar notablemente de que esté gestante de una hembra o que esté gestante de un macho. Y además también porque dependiendo de las necesidades de su explotación, pues le convenga más el tener más hembras que machos o cualquier cosa de estas. Con lo cual, digamos, a los 9 meses, con 2 análisis por 14 euros, tengo toda la información total de esa yegua por 2 muestras de saliva, si está gestante, si está vivo el feto y el sexo del feto. Bien, en el caso de los machos, como vemos, aquí realizamos la técnica también de testosterona, y como vemos hay una cantidad de falsos positivos del 60%, es decir, es muy alta la cantidad de falsos positivos que salen realizando el test de testosterona, y de falsos negativos también es muy alta, es del 53%, o sea que realmente el diagnóstico de la testosterona podríamos considerar que no sirve para nada. Pero se sigue utilizando en muchísimos laboratorios para poder diagnosticar entre castrado, criptórquido y entero. Y sin embargo, si utilizamos el sulfato de estrona, como lo produce perfectamente las células de Leydig del testículo, podemos distinguir muchísimo mejor y reducimos en los falsos positivos al 18% y los falsos negativos al 5%, con lo cual realmente hemos conseguido una mejora muy grande a la hora de poder diagnosticar la diferencia entre criptórquido y castrado en esta raza de animales. En el caso de las vacas, como vemos aquí está la curva, como vemos, sube notablemente el sulfato de estrona durante toda la gestación, porque realmente lo produce el feto, esta hormona, y podemos realizar el diagnóstico de gestación a los 45 días, no es que sea muy temprano, pero bueno, puede ser aceptable, pero ya a los 100 días, exactamente, ya han pasado los 3 meses, puedo diagnosticar que está gestante y que el feto está vivo. El diagnóstico de gestación con una fiabilidad del 95% y el de supervivencia fetal con una fiabilidad del 94%. Realmente son muy altos los índices de fiabilidad de esta técnica. En el caso del sexo, también lo podemos medir en vacas. Normalmente lo vamos a medir perfectamente en el día 100 de gestación, o sea que realmente andamos muy temprano para poder decir ya que es macho o hembra. Y en el caso de las vacas es casi más importante que en el caso de las yeguas, porque sí que puede variar notablemente el precio de venta de una vaca que esté gestante de una hembra, por ejemplo, en el caso de que sea una frisona para leche, al ganadero le va a interesar más que sea una hembra para poderla vender mucho mejor, si es de una buena productora, o en el caso de carne, pues le va a interesar más que sea macho para que poder obtener un mejor precio, ¿vale? Con lo cual la venta de esos animales se va a incrementar notablemente si ya el que lo compra sabe perfectamente de lo que está gestante y no tiene que esperar hasta los meses. Bien, la fiabilidad es del 95% en el día 100 y ya pasaríamos a los 6 meses, si queríamos repetir el análisis, al 99% de fiabilidad o de acierto de que fuera macho o hembra lo que está gestando esa hembra. En el caso también de la leche, pudimos comprobar cómo el diagnóstico de gestación y viabilidad fetal lo podemos realizar también a los 95 días, exactamente igual. El de gestación es casi a la vez, porque como vemos aquí en la curva empieza a subir casi en el día 84, es cuando empieza a subir realmente o a poderla detectar en la leche, con lo cual
sería más fiable en saliva para el diagnóstico de gestación, pero para la viabilidad fetal nos daría igual saliva que leche. Pero vamos, realmente es que la saliva en una vaca, sí que la vamos a obtener en la leche, realmente mientras está comiendo, mientras la están ordeñando, se te saca la muestra de saliva sin ningún tipo de problema. Y la leche da muchos problemas porque hay que extraerla, hay que mantenerla fría, hay que echarle una serie de productos para que no coagule, etcétera, etcétera, y no perdamos esa hormona. Con lo cual la ventaja de la saliva es mucho mejor. Pero quisimos compararlo y también con si se lo podíamos analizar en leche. En el caso de las ovejas, vemos perfectamente cómo sube muchísimo el sulfato de estrona. En yeguas, se me olvidó decirlo antes, puede llegar hasta 2000 nanogramos, la cantidad de sulfato de estrona que tienen durante el embarazo, la preñez en estos animales. Y como podemos ver, el diagnóstico de gestación lo podemos realizar en ovejas a los 27 días y el de supervivencia fetal a los 45 días. Lo que sí que pudimos también detectar en el caso de la oveja no era si gestaba macho o hembra, pero sí que pudimos detectar el tipo de parto que iba a tener esa oveja. Que eso para muchas ganaderías pues puede ser muy importante, sobre todo si iban a tener partos triple, que no es que ocurran demasiado, pero suelen ocurrir en bastantes veces, sobre todo en raza manchega ocurre bastantes veces. Y eso normalmente en las ganaderías no interesa que tengan un parto triple, porque normalmente de los 3 corderos, como mucho uno sobrevive, con lo cual realmente eso no es muy interesante. Pero sí el parto doble es interesante en el caso de las ovejas, con lo cual si yo ya lo puedo diagnosticar a los 80 días de gestación, lo que puedo hacer es cambiar ya la alimentación a esa hembra porque va a tener 2, con lo cual las necesidades de esa hembra son superiores a las que va a tener una, con lo cual voy a intentar que luego después los 2 corderos estén perfectamente y luego después yo los pueda vender esos 2 corderos. Con lo cual vemos perfectamente en esta gráfica cómo podemos distinguir entre parto simple, parto doble y parto triple analizando una muestra de saliva en estos animales. En el caso de las cabras ocurre exactamente lo mismo. A los 40 días podemos hacer el diagnóstico de gestación, es 5 días antes que en el caso de la oveja, y la supervivencia fetal a los 60 días. La podemos hacer exactamente igual que en el caso de la oveja. El único problema que se nos planteaba eran las cerdas. En las cerdas podemos hacer el diagnóstico de gestación a los 15 días, con lo cual es bastante temprano. Realmente en la cerda sube muy rápido el sulfato de estrona. Y la supervivencia fetal, que están vivos, pero no sabemos cuántos, pero si hay mucha, quiere decir que hay muchos vivos, porque es sumatoria la producción de cada uno de los fetos, pero lo que no podemos hacer es ni el diagnóstico fetal ni el número de fetos, porque como todos sabemos, a partir del mes, aproximadamente un mes y medio, los fetos se van moviendo de un cuerno a otro cuerno, con lo cual lo que van dejando de restos de esa unión con el útero no es, digamos, factible el poder determinar si van a ser 8, van a ser 12 o no. Lo que sí que podemos saber es más o menos que el 80% van a estar vivos. Y un diagnóstico de gestación, que en el caso de la cerda, con una muestra de saliva, que es muy fácil obtener en las cerdas, y ya sabemos que todos que la sangre es bastante complicado obtener en las cerdas, con una muestra no estresante para el animal, al obtenerla podemos saber si está gestante. Y sobre todo nos puede dar un buen valor para saber cómo está el estado de esas hembras. Bien, como conclusiones de los análisis de estas hormonas en animales, podemos concluir diciendo que este es un nuevo método que puede convertirse en una clara alternativa sobre otros métodos de diagnóstico hormonal no invasivos utilizados hasta el momento, debido a su elevada fiabilidad, facilidad de ejecución y bajo coste económico. Normalmente el tiempo que ha dicho la doctora Cáceres de los 20 minutos es porque es para 20, de la media hora es porque son 20 muestras, es decir, tengo que poner 20 muestras, tengo que lavar 20 muestras 2 veces, etcétera. Es decir, que es imposible reducir el tiempo. Por eso ella ha dicho también que 2 muestras podemos hacer entre 5 y 10 minutos. O sea, que realmente es muy rápido. Y yo, como siempre, lo tengo muy claro. Esto aconsejo que lo tiene que utilizar es el veterinario, no el ganadero. Aunque en algunos casos el veterinario le puede dejar unas tiras para que el ganadero lo pueda hacer, porque realmente es con gotas. O sea, yo he hecho tanto de conjugado, así, simplemente con 2 gotitas de lavado, lo vuelco, 2 gotitas de tal, lo dejo ahí a incubar en temperatura ambiente y me salen los colores. O sea, que es bastante sencillo de realizar. Su aplicación como técnica de campo implica que el formato kit que tenemos puede constituirse como una técnica de apoyo al manejo de explotaciones ganaderas, con el fin de conseguir una mejora efectiva de la eficacia reproductiva que tendrá repercusiones en los resultados de productividad de estas explotaciones. Creemos que puede ser muy útil para muchas explotaciones el poder tener este análisis de sulfato de estrona.
Mira, la aplicación es en otras especies, lo hemos aplicado para el diagnóstico de gestación en monos, esto lo realizamos, este estudio en la unidad de California, ya no es en saliva, sino que lo utilizamos en orina, porque en los monos es bastante complicado obtener de la saliva porque muerden muchísimo, y sobre todo la macaca mulata, que muerde como ella sola, entonces es más fácil el obtener en la orina que no la muestra de saliva, y vemos cómo funciona también perfectamente en orina, ¿eh? O sea, realmente en otras especies animales también lo utilizamos en orina, el sulfato de estrona, para medir esta hormona. Podemos ver, como ya sabemos, que la mona tiene como el humano la gonadotropina coriónica humana, la mona tiene la de mono, que es exactamente igual a la humana, y que normalmente el diagnóstico se suele hacer con ella, ¿eh? Sin embargo, con el diagnóstico de gestación del sulfato de estrona lo podemos hacer a los 9 días y el de la gonadotropina coriónica es a los 15 o 16 días, es decir, a la mitad de tiempo. Este proyecto, lo comento porque proyecto lo pagó la Iglesia Católica de Estados Unidos para tener un método de diagnóstico fiable de gestación. Lo que pasa es que los resultados no salieron nunca a la luz porque lo habían pagado ellos y entonces luego no les interesó sacarlo. Pero sería un método y realmente hay algunos predictores que lo que hacen es poner el sulfato de estrona. O sea, que realmente ese estudio sí que se ha utilizado luego exponencialmente para extrapolarlo a humana. Porque como eran monos, pues es exactamente lo mismo. Y ya sabéis que los predictores se hacen en orina, exactamente igual que el que hemos hecho nosotros. Bien, en el caso de los rinocerontes, lo que nos interesaba era saber, ya no es ni en orina ni en saliva, son las muestras en heces, para ver si funcionaba también sobre todo para especies, digamos, salvajes, que tampoco al obtener la saliva a un rinoceronte pues no es nada sencillo, o a un elefante en campo, o a un guepardo, o a cualquier otro tipo de animal. Entonces, principalmente, esto fue una tesis doctoral que dirigí, que la dirigimos en Sudáfrica, y en conjunto con el Zoo de Madrid y el Bioparque de Valencia, y lo que queríamos ver era si podíamos determinar con el sulfato de estrona, en las heces recogidas al azar, si podíamos diagnosticar si era macho o hembra lo que estaba en esa parte del territorio. Porque como todos sabéis, los rinocerontes machos son muy territoriales y no dejan entrar a ningún otro macho ni a ninguna hembra en su territorio. Entonces, cuando hacen los trasvases de animales, les interesa saber qué es lo que hay allí, porque están ocurriendo muchas veces que cuando llevan a un rinoceronte macho a un sitio donde hay otro macho, se pelean y uno muere. Entonces, realmente hacer ese trasvase pues no interesa. Entonces, simplemente si cogíamos muestras de heces, lo que veíamos era, en este grupo es de hembras, con lo cual sí podemos introducir un macho, que luego las hembras ya le van a echar. O sea, que eso no hay ningún problema, pero de primera lo aceptan y, sin embargo, si nos ha dado que es un macho, ahí no vayamos a introducir a otro macho. Entonces, para ello desarrollamos modelos matemáticos y pudimos comprobar que distinguía perfectamente el macho de la hembra con un 87% de fiabilidad. Con lo cual, también lo hemos aplicado luego en elefantes y lo hemos aplicado en algunas otras especies animales para poder diagnosticar si son macho o hembra, lo que están, sobre todo para los parques nacionales o cualquier cosa, está incluso a lo mejor patológico, el poder distinguirlos. Bien, qué zonas ocupa cada uno de ellos. Luego también hemos llevado la gestación de la panda que se fue hace 2 años, del Zoo de Madrid, que lo que hacíamos es medimos el sulfato de estrona en orina de la panda, la acostumbran a que orine en un sitio determinado a la panda y entonces a nosotros nos traen la muestra rápidamente y lo que hacemos es medirle progesterona y el sulfato de estrona. Y como vemos aquí en la imagen, cuando se produce el cruce de las dos hormonas es cuando hay que hacer la inseminación. Entonces nosotros estamos ahí preparados, hay veces que nos mandan muestras cada 2 horas, durante 24 horas, claro, porque el pico de estrógenos es muy corto, como en todas las especies, con lo cual tenemos que estar ahí con todas las técnicas preparadas para poder, entonces una técnica rápida nos viene muy bien para poder hacerlo. Entonces, una vez que se ha producido el cruce, le inseminan y esto es todo lo que hemos obtenido con esa panda. Hemos obtenido 2 partos gemelares, hemos obtenido una pseudogestación, un macho, perdón, 2 machos y una hembra. O sea que realmente le han sacado provecho, le sacaron bastante provecho a la panda. Este año hemos empezado con la nueva panda, lo que pasa es que es muy joven y entonces ha tenido un ciclo un poquito extraño. El cruce no se llegaba a producir perfectamente y tampoco querían inseminar, sino que le han puesto al macho y la hembra ha dicho que el macho no lo aceptaba, bueno, ni para atrás, con lo cual, para al año que viene ya sí que van a preparar la inseminación, que esa la lleva el INIA, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, los de reproducción, que está ahí al lado de la Facultad Veterinaria, y ellos son los que se encargan de la inseminación artificial. Nosotros nos encargamos del diagnóstico hormonal para saber el momento exacto en que tiene que inseminar y realmente con ese momento tenemos mucho éxito
con este tipo de animales, la verdad es esa. Vamos, es el único zoo del mundo que ha obtenido tantos partos de una panda. Esa es la verdad. Y en el caso de las mujeres, lo que queríamos ver era el poder predecir el momento del parto. Si va a ser a las 36, a las 37, a las 38, a las 39 o a las 40 semanas. Bien, realmente a la mujer como tal de embarazada más o menos le da igual que sea 38 o 40, pero lo que nosotros sí que vimos es que había mucho interés por parte de los hospitales el poder saber cuál es más o menos el día exacto del parto. Entonces empezamos tomando muestras cada semana durante todo el embarazo a 120 mujeres, que eran las que entraron en el estudio, y les medíamos diferentes hormonas. Pero vimos que la que mejor nos servía para el diagnóstico del parto era el sulfato de estrona, que lo medíamos, todas las hormonas las medíamos en saliva. Pero también intentamos por el cortisol, porque ya sabéis que normalmente antes del parto hay una caída y una subida del cortisol, pero realmente era muy diferente y no nos daba exactamente el momento del parto. Entonces, también con un modelo matemático que utilizamos, tenemos la suerte de que tenemos un buen grupo en nuestro grupo de investigación, 2 matemáticos que manejan todos los random forest y todos estos, los manejan de maravilla, y entonces pudimos predecir con un 82% el día exacto del parto, a partir del 5º mes de gestación. Con lo cual, a la mujer más o menos se puede estar preparada, pero realmente al hospital le viene de maravilla. ¿Por qué? Porque va a saber exactamente más o menos qué número de partos va a tener cada día. Y entonces preparar todos los paritorios, etcétera, etcétera, con el personal necesario para atender ese número de partos. Con lo cual, ya lo están utilizando en varios hospitales de Madrid y realmente nos han dicho que han reducido el coste de los partos del 50%, de los gastos de hospital, simplemente por prever que pueden tener este tipo de diagnóstico, que realmente es en saliva, que a la mujer le da exactamente igual. Además, en los que venden para humanos, saben a limón. Entonces ni cuesta masticarlo ni nada, porque tiene un buen sabor y además el limón estimula que salga más saliva. O sea, está todo pensado. Bien, entonces las aplicaciones futuras de esta técnica, pues lo que nosotros esperamos que es como un método de diagnóstico rutinario en todo tipo de explotaciones ganaderas, la aplicación de la técnica en otros fluidos biológicos, como por ejemplo orina a veces, como hemos demostrado, para facilitar el manejo de las grandes explotaciones en zoológicos y en investigaciones de animales en libertad, que puede ser muy útil, la aplicación en la detección de abortos y muertes fetales, porque podemos perfectamente detectar si hay viabilidad fetal o no la hay. El diagnóstico del sexo fetal en la especie bovina y equina, en las demás no hemos conseguido, porque como tienen diferente número de fetos, pues entonces es bastante complicado el poder saber si va a ser macho o hembra. Y ahora mismo ya estamos empezando a desarrollar un biosensor, que se le puede poner, digamos, a biosensores que le podemos poner al animal, o que el veterinario o el ganadero lo tenga y simplemente con poner ahí una gota de saliva ya dé el resultado por completo con la aplicación en el teléfono. Es lo que estamos ahora mismo trabajando en ello y queremos que para el año que viene ya podremos casi tenerlo. Pues esto es todo. Muchísimas gracias. Esto es gracias a nuestro grupo de investigación, que estaba acreditado por la NECA y todo el grupo de investigación, que se llama Endocrinología en Reproducción y Oncología Animal. Y realmente yo estaría encantado, la doctora Cáceres también, que ella es la que lleva casi todo del cáncer de mama, más que yo, estaríamos encantados en venir aquí otra vez a hablar aquí al Colegio de Veterinarios de Lugo, de nuestras investigaciones sobre el cáncer de mama canino y humano. Y ahora estamos empezando con el felino también. O sea que en poco, si para el año que viene, ya podemos tener resultados también del felino. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier pregunta. Bueno, gracias a ambos, a Sara y a Juan Carlos, por su exposición. Y ahora vamos a hacer el turno de preguntas. La persona que quiera preguntar, por favor. Yo tenía una pequeña duda, igual lo ha dicho, pero no lo sé del todo. Entonces, comentabais ambos que la muestra de saliva, que era muy simple porque únicamente el proceso de laboratorio era centrifugar. Con orina y con heces intuyo que fuera bastante más complejo. Sí. Y con orina también. Con orina también es centrifugar y lo mismo, ¿no? Sí, pero el problema de la orina es que tienes que hacer también la creatinina. Claro, para saber la excreción, para saber cuál es el valor exacto de la hormona, que es lo que ha excretado ese riñón. vale. O sea, que tienes que hacer otra técnica más, con lo cual te encarecería al doble.
el producto y sin embargo la saliva con uno lo tienes. Y además, lo que ha dicho ella, que la ventaja que tenemos al medir la saliva es que mides la hormona activa, porque es la hormona libre. Claro, y no desfiltrada. Claro, y en sangre la mayoría tienes que hacer la extracción para poder obtener un 80% de hormona libre. Sin embargo, la saliva es toda pura y libre, toda. Con lo cual, realmente nos viene muchísimo mejor el poder analizarlo. De hecho, lo que ha dicho al principio la doctora Cáceres, las palabras que están ahí puestas de que la técnica en un futuro puede ser, eso está, lo dijeron en el último Congreso Mundial de Hematología, que posiblemente se acaben las muestras de sangre y se comience también en humana todo con muestras de saliva. Porque realmente en la saliva encontramos de todo. O sea, nosotros estamos analizando ahora metandorfinas, dopamina, serotonina, todo, de todo en la saliva. Muchas gracias. Ahora, Tenemos un ejemplo claro que una de las cosas que te hace la Dirección General de Tráfico es medir la saliva las drogas. y ahora te pillan por ahí, Las drogas. ¿eh? De acuerdo, entonces estos ya son métodos que van, digamos, avanzando y que cada vez, pues, es una cosa que yo quería preguntar. Si no hay ninguna pregunta, quería yo preguntar. Pues, sí, no. Yo quería preguntar si el kit está comercializado. No. Por ahí. Ese es el problema. Que lo teníamos todo con una empresa y el señor que lo llevaba se cambió de laboratorio y se acabó. Vamos, nos pagaron los becarios, todos los costes para hacer todo. Pues esto nos llevó 4 años, casi un poquito más de 4 años el poder hacer todas las pruebas, porque claro, las primeras pruebas que teníamos que hacer era cuánto aguantaba el anticuerpo en la placa pegada. Claro, si quieres vender un kit, lo que no puedes decir es que a las 48 horas se ha degradado el anticuerpo y no te mide nada. Y entonces, claro, llegamos hasta los 5 meses, pero para poder llegar a 5 meses tuvimos 3 años probando diferentes tipos de anticuerpos. Si alguien está interesado, nosotros hacemos muchísimos análisis de sulfato de estrona todas las semanas en nuestro laboratorio. Con lo cual, como la saliva no cuesta mandarla, nosotros perfectamente al que quiera, lo mandáis y en 24 horas tenéis el resultado. 24, si nos pilla un poco, ya te lo diría, 48. ¿Y el coste Pero sería el mismo? más o menos, sí, me lo gasto en el día, sí. O sea, que realmente no es mucho coste. ¿Habéis hecho algún tipo de estudio de mercado por si puede tener aceptación a nivel veterinario, ganadero? A nivel veterinario, lo vuelvo a repetir, en Davis, en el laboratorio de endocrinología de la Universidad de Davis, se hacen, lo he dicho, más de 100.000 muestras de caballos macho, pero de hembras y de vacas puede llegar hasta el 1.000.000. Es impresionante. Allí normalmente todos los veterinarios lo que hacen es recogen la muestra y se la mandan al laboratorio. No se preocupan de nada más. Y entonces allí lo que se hace, tienen por rutina, se hacen las muestras miércoles, jueves, no, martes, miércoles y jueves. Y los viernes se dan todos los diagnósticos. ¿Ganado de leche, ganado de carne? En todos lo hacen. Pues Sí. en California es leche, Sí. Porque, a ver, desde el punto de vista práctico, el día 45 a día de hoy llega un poco tarde. Sí, como diagnóstico precoz de gestación no lo es. Que no es un diagnóstico precoz de gestación, eso está claro. Pero sí a mí en el 90 me sirve, y si puedo, ya casi en el 100, con un análisis te digo, si está gestante, si está vivo el feto y el sexo del feto. Creo que te doy mucha información de ese animal por una muestra. ¿Entiendes? Para diagnóstico de gestación, sí. Único, bueno, el tema de viabilidad fetal más tarde, pues sí, lo puede ver incluso el ganadero puede sacar la muestra. Bueno, y el sexo a partir del día 60 no es tarde, ¿eh? Eso sí que, eso te lo digo yo, ¿eh? A partir del día 90. No, el sexo en vacas, en 90 es en la yegua, pero en la vaca es en 60. En 60 días no es tarde. Por lo menos lo que yo conozco del sexo en vacas. Porque además te lo digo, normalmente no pueden hacerlo antes porque la gónada empieza a funcionar a partir del día 50 en la vaca, con lo cual casi es imposible antes el poder distinguir si es macho o hembra. ¿Entiendes? Entonces nosotros lo distinguimos porque ya empieza a ser funcional la gónada y entonces ya hay restos también de esa hormona. Y entonces eso te hace que te aumente y entonces el poder diagnosticar si es macho o hembra dependiendo de los niveles de esa hormona. Y eso nos llevó muchísimo tiempo, el poder realizarlo y los valores de cortar para saber si es macho o hembra, muchísimo. Y fíjate que luego después lo complicamos
para que el ganadero con 2 gotitas sea niño, azul y rosa. Porque luego después el diagnóstico de gestación lo puedes hacer hasta el blanco o verde también, para que se distinga perfectamente con los ojos y no hacer más. Pero la fiabilidad es buena y muy alta. Es casi más alta que con progesterona. La fiabilidad de la técnica. Y enfermedades no detectan principio, ¿no? ¿O sí? En caso de vacas, sí es que nosotros no hemos tenido ninguno. Ni en yeguas ni en vacas hemos tenido ninguno. Pero sí que lo detectaría porque en oveja lo detecta perfectamente, el gemelar. Si alguno veis algún gemelar, mandadnos la muestra que lo hacemos para comprobarlo, ¿entiendes? Sin coste. ¿Y con la leche entonces? La leche fresca no, la leche tiene que ir con, es que no me acuerdo cómo se llama el producto. Hay que echarle un producto y llevarla en refrigeración. Ya es más complicado, pero la saliva es muy fácil. Pero si tenemos, una vez que tengamos el kit, se puede comercializar. No, pero si no, me mandas a mí la torunda y yo te lo analizo. O sea, que vamos, en un caso, que yo tengo una granja, quiero Sí. crear 10 vacas, escojo saliva, ¿cómo te Pues la mandas al departamento y ya está. Me llamas, o sea, me escribes un correo electrónico, mañana te mando 10 muestras. ¿Un poco de saliva en una torunda o...? La torunda puesta las venden que ya vienen con un tubo incorporado. Sí. Torunda normal. Sí, sí, el hisopo normal, que lo abres, que normalmente son de color rojo, que lo abres, y lo vuelves a meter ahí. Ahí pones el nombre de la vaca, el número, lo que tú quieras. Eso ya es para ti lo que tú quieras saber de ese animal. Yo cojo, lo analizo y te digo, esta tiene esto y esta tiene esto. Ya está. Porque nosotros te vamos a hacer además el cuantitativo. O sea, es decir, yo te voy a decir los nanogramos por mililitro que tiene ese animal. Que eso y te voy a poner, eso se corresponde con que es macho, con que es hembra, o que está gestante, o que el feto está vivo, ¿me entiendes? Claro, cualitativo sería para... Claro, el cualitativo sería para vender para el veterinario, o que el veterinario se lo dejara al ganadero de confianza para hacerlo. Yo tengo una curiosidad, como en qué se basa la determinación del día del parto de las mujeres. O sea, es con la medida a partir de las semanas, la previsión. Claro, claro. Efectivamente, eso lo hacen los matemáticos. Nosotros hicimos todos los análisis y la toma de muestras y de todo, y entonces, hablando con los matemáticos, dijeron, ¿y por qué no lo intentamos? Y entonces empezaron de primeras con el cortisol, que es lo que he comentado, porque realmente era lo que nosotros íbamos buscando, que fuera el cortisol que nos dijera el momento del parto, porque todo el mundo sabemos que en el momento del parto, 24 horas antes, empieza un pico muy grande de cortisol, que es el que va a empezar a activar todos los mecanismos del parto. Y luego después, en el momento del parto, es el que va a activar al feto para que empiece a respirar, para que empiece a producir la sustancia surfactante y se puedan abrir esos pulmones. Entonces pensábamos que esa iba a ser la hormona estrella, pero resulta que no. No daba ni una predicción matemática de poder saber el parto de la hembra. Hicimos progesterona, hicimos estradiol, hicimos estrona, hicimos todas las hormonas de la gestación y ninguna. La que daba era el sulfato de estrona. Pero me pareció oírme que a lo mejor estoy equivocado, que lo preveían en el mes 5. Sí. En el mes 5 decían el día del... Sí. Matemáticamente. Sí, sí, no, eso es curiosísimo. Pues nosotros al principio decíamos, bueno, con saberlo el día en el mes 7-8 tenemos más de sobra. Y entonces ellos fueron yendo para atrás con los valores de todas las hormonas y llegaron que eran más de un 80%. O sea, que realmente es bastante, para lo que es un hospital, es bastante bueno. Es decir, voy a tener 8, como mucho voy a tener 9 partos, pero yo sé que va a haber 8 ese día. Realmente a las mujeres luego no es que les importe demasiado. O sea, hombre, el problema es que, claro, también en la mujer hay algunos que son los que puede haber otro tipo de problema, es decir, a los 7-8 meses que tengan enrollado el cordón umbilical y entonces le tienen que hacer una cesárea. Pero claro, eso matemáticamente no puede prever. Posiblemente a lo mejor en un futuro se pueda hacer, pero ahora mismo no. Muy estandarizadas. Claro. Sin ninguna situación estresante. Bueno, eso les pedíamos un test a las mujeres, les hacíamos rellenar un test y aquello fue el caos, porque una lo contestaban, otra no lo contestaban, una entendían que estrés era una cosa, otra no entendían que era otra cosa. Eso era complicadísimo de poder hacer. Sí. No. Es un día exacto. No, en una semana, dentro de una semana, si puede ser entre lunes o martes. Martes o miércoles o jueves y viernes. En principio, podemos evitar, si queremos, la predicción del parto para los fines de semana.
pero que no, porque luego después para el hospital justo es cuando le viene bien, los fines de semana porque no tienen personal. Y como luego siempre ocurre todo, como en veterinaria, que suele ocurrir todo, nosotros cuando hacemos lo de la panda o cualquier cosa esta es justo en vacaciones de Semana Santa, justo en fin de semana, la noche del sábado al domingo, pues eso suele ocurrir lo mismo también con los partos. No, yo puedo decir que a mí, que los ginecólogos con el segundo embarazo de mi mujer, ¿no? A mí me dijo, tranquilo, te puedes ir a Italia, que no hay problema, hasta dentro de 15 o 20 días no. Yo solo decía esto porque el primero ya se adelantó. Y yo lo pregunté, me dijo eso. Cuando estaba ya para tomar el avión en Madrid, me dijeron que volviese. Es decir, estas cosas parece que no valen para nada. Por el estrés que le causó ir a No, el estrés que me dijo, es que se va de juerga. Así Y ahora están los matemáticos trabajando en poder prever el parto de la yegua y de la vaca. No, También el poder decir el día. En un establo con muchos animales sería muy interesante. Muy interesante, sí. Si iban a pedir muchas vacas a primeros de semana. Efectivamente, sí, sí. Cuantos más animales, más. Sí, sí, realmente, pues eso, claro, en el caso de los animales, por supuesto que al que le importa la información es al ganadero, pero por eso decía que normalmente en las mujeres no le importaba demasiado a la mujer, que era más importante para el hospital, es decir, en este caso, la ganadería, que no van a tenerlo, claro. Ya, o sea, no has expuesto que haya esa la fiabilidad de En- decir el parto. No, están analizando ahora los matemáticos, porque no nos lo habíamos planteado, pero al sacarlo de las mujeres, ahora hemos recapitulado, como todas las muestras las tenemos analizadas durante todo el embarazo exactamente igual, y ellos están trabajando ahora con todos esos datos para poder hacerlo, porque claro, para poder hacer un modelo matemático mínimo son entre 200 a 400 muestras, pues si no, o sea, ya te baja mucho el porcentaje de acierto en eso. Aquí entre nosotros dos me discrepo. En el caso de las mujeres, ¿cuántas muestras son necesarias para predecir el parto? ¿Una muestra únicamente o muestras consecutivas? A partir del 5.º mes, ya con una vale. Con una vale. O sea, si tuviera duda el ginecólogo, pues la repite al mes siguiente y ya está. Y no hay ningún problema. O sea, en el caso de la mujer es el coste es cero, porque el coste es cero, pues lo hace el hospital y ya está, esa analítica. ¿Eh? Y realmente a la mujer el masticar una torundita que sabe el limón no le cuesta nada. En eso no hemos tenido ningún problema, en poder obtener las muestras. La verdad es esa. Todas participaron. Ya el rellenar la encuesta, eso fue un caos. Pero el que tomaran todas la muestra, bueno, sí se nos cayeron algunas, eso está claro. Porque se iban de viaje y se les olvidaba. Y entonces nosotros queríamos que estuvieran las 120 todas las semanas de muestras. Porque luego sí que para el test hemos metido otras mujeres que no tenían todas las semanas para saber el no tener todas las muestras si podía influir en el porcentaje de acierto del test matemático. Entonces ya lo vimos con esa. Entiendo que también se pueden enviar muestras de mujeres. Sí. No, No, a nosotros nos da igual analizar una que otra, eso exactamente. Vamos, de hecho, por ejemplo, el año pasado nosotros estamos trabajando mucho con el estrés, el cortisol, en cerdos, muchísimo. Estamos haciendo un montón de muestras de cortisol en cerdo porque nuestro anticuerpo y conjugado, pues nosotros producimos todo, o sea, no compramos nada comercial, lo producimos todos en el propio laboratorio, allí en la facultad. Nuestro anticuerpo de cortisol tiene una especificidad que no la tiene ningún kit comercial. Y entonces nos mandan un montón de muestras y nos mandaban entre medias de todas las de la granja. La muestra para saber si estaban estresadas o no de saliva. Claro. Y entonces decíamos nosotros, qué raro que en esta granja haya 10 muestras que no ha salido nada. Claro, porque el rango es diferente. Entonces, claro, el rango que teníamos nosotros puesto para las cerdas no era el de humana, con lo cual no salían. Y entonces, cuando llegamos allí, dijimos, bueno, es que ha habido 10 análisis que no han salido. Y nos dicen, no, hombre, claro, ¿cómo va a salir si son de estas 10? O sea que sí, nos da igual, porque lo bueno que tiene estas hormonas, el cortisol, la testosterona, la progesterona, es que son interespecies. O sea, con un mismo anticuerpo te vale para todas las especies animales y humano. No es como ya las proteicas, la LH o la FSH, cualquiera de estas que ya son hormonas proteicas que son específicas de especie. Sobre todo la cadena beta, que es a la que tú vas a utilizar. La cadena alfa puede ser interespecífica, pero el resultado es bastante malo. Pero la beta es la específica de vaca, de yegua, de cerdo. Y entonces, pues
de cerdo o de caballo, o de lo que sea. Y sin embargo, en las hormonas esteroides, como son moléculas muy chiquititas, pues son moléculas de 300 kilodalton de esos, una proteína suele tener 120.000, pues estas tienen 300, o sea, son moléculas muy chiquititas, en todas las especies es igual. Por supuesto, nosotros primero validamos para cada especie, porque hemos hecho muestras tanto de estas hormonas como de cortisol o de otras muchas hormonas en un montón de, pues en lobos, en martas, en pingüinos, en ballenas belugas, o sea, hemos hecho de todo tipo de animales. La verdad es esa, y entonces lo que hacemos es una validación previa, entonces esas pruebas de paralelismo y de recuperación para saber si realmente nuestro cuerpo detecta esas hormonas en esa especie nueva que nos ha venido en ese momento. ¿Alguna otra pregunta? No sé si habéis comentado durante la charla, en caso de muerte fetal, ¿cuánto tiempo tardaría 24 horas. 24 O horas? sea, si tú se lo haces justo a las 24 horas, ya te lo detecta. Porque es que hace así, pum, y drásticamente desaparece. O sea, esa es la ventaja, que desaparece. Eso es interesante. O sea, allí en Estados Unidos, una de las cosas que más le interesa no es el sexo del feto. Lo que más le interesa en yeguas es la resorción fetal. Y entonces, normalmente, todos los dueños de caballos te están mandando muestras desde los 45 hasta los 90 días, semanalmente, Ahí. para comprobar perfectamente, porque claro, el coste no es muy grande. O sea, si tú vas a tener 4 muestras o 5 muestras por 7 euros, 35 euros, el tener perfectamente todo ese periodo y seguir viendo que el feto está vivo, pues a muchos les interesa, realmente. Bueno, en Estados Unidos no cobran eso, ya te lo digo. Porque cobran $45 por cada una de los análisis. ¿Eh? Aquí se tuvo un caso de una yegua que en el ecógrafo salía Gracias. que vamos, que no estaba gestante, ¿no? Y al cabo del tiempo, claro, el veterinario no hizo ninguna prueba de estas, por supuesto, pero basándose en sus conocimientos de ecografía y esto, él no vio la gestación en ningún momento. Curiosamente, esa yegua estaba gestante, no pudo participar en todos los eventos deportivos que tenía, porque iba a tener una cría, y la responsabilidad civil subió a 180.000 euros. Sí, sí, no, en Estados Unidos eso, porque allí sí que los veterinarios por una resorción fetal lo pasan mal, ¿eh? Lo pasan mal. Se hizo cargo de la responsabilidad civil que tenemos, ahí está. Que yo me quedé con los ojos como platos. Sí, sí, yo allí en Estados Unidos, bueno, mi jefe y yo he tenido que ir a varios juicios, que había contra veterinarios de dueños de yeguas, de que habían mandado la muestra a los 45 días y había dado positivo, y luego dice, no, y luego lo he perdido, dice, no, oye, pues usted me dijo que estaba, con lo cual eso ya iba a durar, dice, pero vamos a ver cómo va a durar. Puede haber hasta los 3 meses, se sabe todo el mundo, y fisiológicamente que puede haber un montón de resorciones fetales. Así de claro, no es que sea patológico, es que es fisiológico en esa especie. Pues los abogados allí pero pedían un dineral, pero un dineral, un dineral. Entonces, por eso muchos optaron por esa opción de decir, bueno, pues yo mando 4 y tengo ya todo el periodo perfectamente. Ya a los 90 días dejo de mandar muestras. Porque luego decía, bueno, te mandan una posteriormente para poderte hacer del sexo. Y dice, a mí eso me da igual ya. Yo ya tengo ya la hembra bien gestante con el feto vivo, que es lo que a mí me interesa. Y ya está. Y es verdad, a la larga es verdad. Y allí en California hay grandes fincas de caballos de muchísimo, pero muchísimo dinero. Porque allí están los mejores de raza árabe, de raza española, de pura sangre inglés, del trotón peruano. Bueno, yo he ido, y luego después que allí lo hacemos, se hacía muchísimo, porque eso sí queda muchos problemas, los mini horses, los caballos chiquititos. No los ponis, no. Son caballos chiquititos. Y es, Los Farabel. sí, eso, muy chiquititos, que son exactamente igual que un caballo grande, porque los ponis son tripones. Pero estos no, estos son exactamente una fotocopia de un puro sangre inglés, pero a esta altura. Y entonces, claro, en esos, el meter el ecógrafo no funciona.
Entonces, en eso hacíamos un montón, porque allí en California hay muchísima actividad y carreras con los niños de trotones con esos caballos. Pero muchísimo, oye, un dineral que se mueve de mucho cuidado en apuestas, ¿eh? Entonces, eso todas las semanas había analíticas de los mini horses que se llamaban allí. Estamos libres de esas cargas. Hombre, claro. Ya acaba de venir algún del caballo. Bueno, pues os damos las gracias, Sara, y Bueno, gracias a vosotros y sobre todo a vosotros que habéis venido a escucharnos. además el señor vicesecretario nos dice que podemos ir a tomar un café aquí abajo o una caña. ¿Eh? ¿De acuerdo? Más bien una caña en un café. Te digo que vamos a tomar caña. No he dicho whisky ni No, vodka, caña, ni nada. caña. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Perdón, Juan, Y no tienes que llevarte nada. No, pues ya lo grabo ahí.